Hay noches que uno no termina de vivir, aunque hayan pasado 50 años. Uno cree que las enterró, que las dejó atrás, que la vida que vino después las fue tapando con sus capas de días normales. De almuerzos y trabajos y cumpleaños y velorios, como el polvo tapa las cosas que uno deja quietas mucho tiempo. Y entonces pasa algo pequeño, algo que no debería importar tanto. Y uno se da cuenta de que esa noche sigue ahí, intacta, quieta pero intacta, esperando que uno baje la guardia para volver. Yo tengo 79 años. Nací en este pueblo, y aquí me voy a morir, supongo. Porque ya no tengo edad ni ganas de cambiar de lugar ni de costumbres. Crié a 3 hijos sola después de que mi marido se fue. No se murió sino que se fue. Que a veces es peor porque uno no sabe bien cómo llamar a eso ni cómo llevar ese duelo. Si es que se puede llamar duelo a algo que no tiene cuerpo ni tumba ni fecha fija. Trabajé cosiendo ropa ajena. Lavando, vendiendo arepas los domingos en la plaza. Hice lo que había que hacer porque no había otra opción, y porque mis hijos necesitaban comer y yo era la única persona que podía garantizar eso. Mis hijos son personas decentes. Eso es lo más parecido al orgullo que siento cuando me siento a pensar en lo que fue mi vida. Pero hay una noche que no les conté a ellos, que no le conté al padre Hernando, que me confesó, por más de 30 años, y que conocía mis miedos y mis pequeñas mezquindades y mis pecados de pensamiento con una intimidad que pocos seres humanos tienen de otro ser humano, ni a él. Que no le conté a mi comadre Rosalba, que fue mi amiga más cercana durante décadas, y que murió hace 6 años llevándose todos los secretos que sí me confió ella, ni a nadie, hasta hoy. No sé bien por qué ahora. Quizás fue verla a ella la semana pasada en la tienda de la esquina, comprando panela con esa tranquilidad de quien lleva una vida ordenada. Con esa cara que tiene que se parece tanto a la cara que yo guardo en la memoria desde hace medio siglo. Quizás fue eso lo que me empujó. O quizás es que uno llega a cierta edad y el cuerpo empieza a saber que hay cosas que pesan demasiado para llevárselas sin haberlas dicho, y que si uno no las dice ahora, ya no va a haber después. Tenía 29 años cuando ocurrió. Era la época en que nadie en este pueblo dormía tranquilo. Los que vivieron esos años saben exactamente de qué estoy hablando, sin que yo tenga que nombrar más. Y los que no los vivieron, no necesitan que yo se los explique con detalle, porque ya hay suficiente dolor de esa época documentado en este país. En los libros y en las comisiones, y en las listas interminables de nombres. Lo que sí necesito decir, para que se entienda lo que pasó esa noche, es que en esos tiempos, el miedo no era una cosa abstracta, no era una preocupación de fondo. No era algo que uno gestionaba, era una cosa física y concreta, que vivía en el estómago, que se sentía en cómo uno caminaba por la calle, en cómo bajaba la voz, aunque estuviera hablando de cosas sin importancia, en cómo miraba para los dos lados antes de pronunciar ciertos nombres. En cómo uno aprendía a no preguntar ciertas cosas, aunque las quisiera saber. Yo vivía sola con mis 3 hijos. El mayor tenía 7 años, la del medio tenía 5, el menor tenía 2, y todavía tomaba pecho, y dormía en la misma cama conmigo porque yo no tenía corazón para ponerlo en el cuarto solo todavía. Aunque ya era grande para eso, mi marido llevaba 1 año ido. La gente del pueblo no me preguntaba mucho sobre él porque en esos tiempos, la gente había aprendido a no preguntar sobre los que se iban. Mi vecino de enfrente se llamaba Eber Humberto Ríos. Tenía 40 y tantos años cuando lo conocí. Era carpintero, tenía su taller en la parte de atrás de la casa. Y uno escuchaba desde la calle el sonido de la madera y el cepillo en las mañanas. Vivía con su esposa Cecilia, que era una mujer menuda y tranquila que criaba gallinas en el patio, y que a veces me mandaba huevos con Marisol cuando sabía que yo andaba apretada. Y con Marisol, su hija, que tendría unos 12 años en esa época, y que era de esas niñas calladas que uno nota que están pensando siempre aunque no digan nada. Era un hombre de buenos días y buenas tardes. Eber Humberto, de los que ayudan, sin que uno pida y sin hacer del favor una deuda. Una vez que se me rompió parte del techo de la cocina, con un aguacero fuerte. Él vino al día siguiente con sus herramientas, y lo arregló en una mañana. No me cobró nada. Cuando le intenté dar algo, un almuerzo al menos, sacudió la mano, y dijo que no era nada. Que eran cosas de vecinos. No sé con certeza qué tenía que ver Eber Humberto con las cosas que pasaban en esa época en el pueblo y en la región. Nunca lo supe, y eso, quiero que quede claro. Es una parte fundamental de lo que cargo, la incertidumbre. Quizás no tenía nada que ver con nada, y lo involucraron por error. Que era algo que pasaba. Quizás tenía algo que ver sin haberlo buscado. Que también pasaba. Quizás supo cosas que no debía saber simplemente por vivir donde vivía y escuchar lo que se escuchaba. No lo sé.
Ya no hay manera de saberlo. La noche que no puedo olvidar fue un jueves de noviembre. No recuerdo la fecha exacta, pero recuerdo que era jueves porque al día siguiente los chicos tenían escuela y yo estaba preocupada de que el mayor no había terminado una tarea. Eran pasadas las 10 de la noche. Mis 3 hijos dormían. Yo estaba sentada en la mesa de la sala terminando de coser una falda de tela floreada que me habían encargado para el sábado siguiente. Con la lámpara de mesa inclinada sobre la tela para no tener que prender la luz del techo y arriesgar que el resplandor por debajo de la puerta despertara a los chicos. Era una cosa que hacía seguido, coser de noche, cuando había silencio, con el único sonido de la aguja y el hilo y la tela. Escuché el camión antes de verlo. En esa época uno aprendía, sin querer aprenderlo, a reconocer ciertos sonidos de noche. El motor de ese tipo de camión tenía una vibración particular. Un ruido que era diferente al de los camiones de carga o los de transporte de personas. Y cuando uno escuchaba ese ruido de noche, el cuerpo respondía antes de que el cerebro procesara bien que estaba escuchando. El estómago se contraía. Las manos dejaban de moverse. Me acerqué a la ventana con cuidado. Solo moví la cortina lo suficiente para ver hacia la calle con un ojo. Había hombres en la calle. Voy a dejar la descripción y porque no quiero agregar más detalles de los necesarios. Por respeto a lo que fue y por respeto a los que padecieron cosas mucho peores. Hombres en la calle, de noche, con el camión parado. El pueblo estaba oscuro y callado como solía estar de noche en esa época, que era un silencio diferente al silencio tranquilo, era un silencio de cosas que nadie nombraba. Golpearon mi puerta, me quedé quieta, pensé que si no respondía quizás seguían de largo. El corazón me golpeaba tan fuerte que tuve el pensamiento absurdo de que los chicos lo iban a escuchar desde sus cuartos, y se iban a despertar. Volvieron a golpear, más fuerte. Una voz del otro lado dijo que abriera, que solo querían hacerle una pregunta a la señora, que no se pusiera nerviosa. Que era un momentico nada más. Abrí la puerta. Podría pasarme el resto de mi vida preguntándome si debí no haberla abierto, y de hecho me lo he preguntado muchas veces. Pero en ese momento lo que sentí fue que no abrir también era un riesgo, que quedarse callada podía interpretarse de maneras que no convenían. Esa lógica del miedo que es difícil de explicar cuando uno está del lado de la seguridad. Me preguntaron por Ever Humberto Ríos. El vecino de enfrente, ¿sabe si está en casa? ¿Lo vio hoy? Y yo, con el bebé dormido en el cuarto, con los otros 2 dormidos al lado. Con ese miedo, que no era solo mío sino también de ellos, aunque ellos no lo supieran. Dije algo, no recuerdo las palabras exactas. Lo que recuerdo es la sensación de que tenía que decir algo para que aquello terminara, para que se fueran, para que se cerrara esa puerta, y yo pudiera volver a mi silla y a mi costura, y a mis hijos dormidos. Dije algo como que sí, que lo había visto llegar esa tarde, que creía que sí, que estaba. Solo eso, esas pocas palabras, se giraron hacia la casa de enfrente. Yo cerré la puerta, puse el seguro, apagué la lámpara de la mesa, aunque la falda no estuviera terminada. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared del lado de adentro de la puerta, y me quedé ahí sin moverme, escuchando. Hasta que escuché el camión arrancar de nuevo mucho más tarde, y alejarse por el camino de salida del pueblo. No dormí esa noche, me quedé en el suelo un rato largo, después me levanté. Fui al cuarto de los chicos, y los miré dormir uno por uno, el mayor con el brazo colgando fuera de la cama como siempre, la del medio con la cobija hasta la nariz, aunque no hiciera tanto frío, el pequeño en mi cuarto, boca arriba, con esa manera de respirar profundo que tienen los bebés que a uno le parece un milagro cada vez. Los miré dormir, y no pensé en nada coherente, solo los miré. A la mañana siguiente la casa de enfrente estaba cerrada. Cecilia no salió a barrer el andén como hacía todas las mañanas. Las gallinas del patio hacían ruido, pero nadie las atendía. En los días que siguieron la historia fue saliendo a pedazos. De la manera en que salen las historias en los pueblos cuando nadie puede decirlas completas pero todos tienen un fragmento. Que se lo habían llevado, que nadie sabía dónde, que Cecilia había ido a preguntar a todas partes y nadie le daba razón. Que Marisol no había vuelto a la escuela. Ever Humberto Ríos nunca volvió. Yo guardé silencio. Lo guardé ese día, y al día siguiente, y durante todos los días y todos los años que vinieron después. Me dije que yo no había hecho nada malo, que simplemente había respondido una pregunta. Que ellos lo hubieran encontrado de todas formas porque el pueblo es pequeño, y no hay donde esconderse, y alguien más hubiera dicho lo mismo o algo peor. Me lo dije con esa constancia que tiene la mente cuando necesita protegerse de algo que no puede mirar de frente. Me lo dije tantas veces que hubo épocas en que casi me lo creí. Pero siempre había
Algo que no me lo terminaba de creer del todo. Algo que se despertaba de noche, que aparecía en momentos quietos. Que me preguntaba sin palabras si el resultado hubiera sido diferente, si yo hubiera dicho no sé, que no lo he visto, que haga el favor y me deje dormir a mis hijos. No sé la respuesta. Nunca la supe. Cecilia se fue del pueblo al año siguiente. Se llevó a Marisol, sin decirle a nadie a dónde iban. La casa de enfrente quedó cerrada durante mucho tiempo. Después alguien la compró y la pintó de otro color, y pusieron otras cortinas, y la vida siguió como siguen los pueblos, aunque hayan pasado cosas que no deberían pasar. Yo crié a mis hijos. Los mandé a la escuela con el uniforme limpia, aunque a veces no tuviera para la merienda. Trabajé doble cuando fue necesario. Hubo temporadas en que cosía de día y lavaba ropa de noche, y dormía 4 horas porque no había más. Los chicos no lo sabían del todo. O lo sabían pero no tenían palabras para nombrarlo. Esa es la cosa de la pobreza cuando uno tiene hijos, que uno aprende a hacerla invisible para que ellos no la carguen antes de tiempo. Los vi crecer. El mayor se fue a Bogotá, la del medio se casó en un pueblo vecino, el menor se quedó acá y tiene su propio negocio. Una vida normal, una vida de mujer que salió adelante sola, y que a nadie le da razones de nada. Pero yo sabía lo que sabía, y no lo dije, porque no hablé. Me lo pregunté en distintos momentos de mi vida, con distintas versiones de mí misma, y cada versión encontró su razón. Hay algo perturbador en eso. En la capacidad que tiene la mente de encontrar siempre una razón suficiente para no hacer lo que la conciencia pide, como si la inteligencia estuviera al servicio del silencio en lugar de estar al servicio de la verdad. La de los 30 años decía que hablar era peligroso todavía, que la violencia no había terminado, que mis hijos necesitaban una madre viva y presente. La de los 40 decía que ya era demasiado tarde, que decirlo no iba a traer de vuelta a Ever Humberto, y solo iba a destruir la vida que yo había construido con tanto trabajo. La de los 50 decía que no había certeza de que mi respuesta esa noche hubiera cambiado el resultado, que quizás lo hubieran encontrado de todos modos. Cada versión de mí misma encontró su razón. Eso también me pesa, lo buena que soy para encontrar razones. Lo que ninguna versión pudo responderme es si la diferencia entre cometer un error y cometer una traición existe de verdad, cuando el resultado es el mismo. Esa pregunta es la que no tiene fondo, la que uno puede hacerse de noche en la cama durante 50 años y nunca llegar a la última capa, si importa lo que uno tenía en la cabeza cuando lo hizo. O si lo único que importa es lo que pasó después, si el miedo es una explicación o una excusa, si hay diferencia entre esas dos cosas cuando la consecuencia es la vida de un hombre. No encontré la respuesta en 50 años, sigo sin encontrarla. Y hay días en que pienso que no encontrarla es también una forma de respuesta. Que la incomodidad que siento cuando me la hago es lo más parecido a la honestidad que puedo ofrecerme a mí misma a esta altura. Hace 3 meses. Marisol volvió al pueblo. Tiene 62 años ahora. Vive en una casita a 2 cuadras de la mía, con una hija adulta que la acompaña. La vi por primera vez desde aquella época un martes por la mañana, en la tienda de la esquina, de espaldas, eligiendo panela. Tenía el pelo completamente canoso, la espalda un poco encorvada. Ese peso que le pone la edad a la postura de la gente. Cuando se dio vuelta, reconocí su cara inmediatamente, la cara de la niña de 12 años que se quedó sin padre una noche de noviembre, convertida en la cara de una mujer mayor. Me saludó con una sonrisa, me dijo que se acordaba de mí, que qué bueno verme, que ella había vuelto porque quería estar en su tierra. Me preguntó por mis hijos, si seguía en la misma casa. Le dije que sí. Después ella dijo, con una tranquilidad que me resultó más difícil de soportar que el llanto, que su mamá había muerto 5 años atrás, que su papá nunca apareció, que ella había tenido que aprender a hacer las paces con eso para poder seguir viviendo, y me miró con esos ojos que tienen algo de su padre, esa manera de mirar directa y sin malicia, y me dijo que el pueblo le parecía más tranquilo ahora, que era otro pueblo. No le dije nada de lo que tendría que haberle dicho. Le dije que me alegraba verla, que qué bueno que había vuelto, que la gente buena le hace falta a los pueblos, y me fui caminando hacia mi casa, con las piernas pesadas y el pecho apretado. Desde ese día la pienso todos los días, me la imagino a 2 cuadras, tomando su café, viviendo su vida con esa paz que dijo que había construido a fuerza de años. Y pienso en lo que yo sé y ella no sabe, en lo que yo podría decirle, en si tengo derecho, en si le sirve de algo, en si esa paz que encontró aguanta una verdad de 50 años o si se rompe con ella. No voy a pretender que sé la respuesta, no la sé. Lo que sí sé es esto. Esa noche abrí la puerta y dije lo que dije. Tenía miedo. Eso es completamente verdad. Tenía 3 hijos dormidos,
Eso también es verdad, que no lo hice con maldad sino con pánico. Eso también lo creo, pero también es verdad que un hombre no volvió, y que su hija creció sin padre, y que su esposa murió sin saber qué había pasado con él, y que yo lo supe toda la vida, y elegí callarme. No me pidan que me arrepienta del miedo de esa noche. Era real, era justificado. Y cualquiera que vivió esos tiempos, lo entiende sin que yo tenga que explicarlo. Pero el silencio de 50 años fue mío. Ese silencio lo fui eligiendo, con más o menos razones. Pero lo elegí. Y eso es distinto al miedo de una noche, con mis hijos dormidos. El miedo de esa noche duró horas. El silencio duró décadas. Y las décadas fueron mías. Marisol está a 2 cuadras. Cada vez que salgo pienso que la puedo cruzar. Cada vez que la cruzo pienso que es el momento, y que hoy sí. Cada vez vuelvo a mi casa sin haberle dicho nada. Y me siento en mi silla, y miro hacia la calle. Y no sé si lo que siento es cobardía o es una forma torcida de querer protegerla de algo que no le va a devolver nada. Gracias por haberme escuchado. Necesitaba decir esto en voz alta, aunque sea así. A la distancia, sin saber bien quién me escucha. Hay cosas que no se pueden seguir cargando solas, sin que empiecen a cambiar a quien las carga. Y yo ya estoy muy vieja para seguir cambiando. Si usted pasó por algo parecido. Si alguna vez hizo algo por miedo que después no pudo explicarse bien. Si alguna vez cargó un silencio que no supo cómo romper. Me gustaría saber, puede dejarlo en los comentarios. No juzgo, ya no me queda energía para eso en absoluto. Si esta historia le llegó de alguna manera, le pido que le dé a me gusta. Es una forma de decirme que no estoy hablando sola. Y si quiere seguir escuchando, puede suscribirse para que le llegue cuando haya algo nuevo. Mi nieto dice que es fácil, y que no cuesta nada. Le creo. Aunque estas cosas no son lo mío. Cuídese. Y si usted también tiene algo guardado que pesa demasiado, sepa que a veces decirlo ayuda, no lo arregla, pero lo hace un poco menos pesado.